Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy venimos a hablar acerca de Aerys, específicamente desde que abandona a Rudeus en el volumen 6 hasta el reencuentro que tiene con Rudeus cuando se están enfrentando a Orsted en el volumen 15. No les voy a spoilear más adelante, pero sí vamos a hablar acerca de todo lo que sucedió en el Santuario de la Espada y entre otras cositas que seguro les va a interesar muchísimo. Así que después de decir esto, comencemos con el primer dato. La razón por la que Aerys se sintió tan abrumada después del encuentro con Orsted fue porque ella estaba feliz de haber derrotado a Ruger en una ocasión cuando este se distrajo. Sumado a la victoria que había tenido contra unos bandidos en Milishon, hizo que pensara que ya no sería una carga, por fin podría caminar al lado de Rudeus, pero la personificación del miedo la había devuelto a la realidad. Tanto ella como Ruger no pudieron hacer nada contra Orsted, pero Rudeus había logrado herirlo, comprendiendo lo increíble que este era cuando se ponía serio. Pero como era de esperarse cuando te enfrentas al hombre considerado el más fuerte del mundo, Rudeus había recibido una herida fatal, y si no hubiera sido por la acompañante de Orsted, ese día Rudeus hubiera dejado de existir, despertando nuevamente los miedos que habían guardado silencio en su interior, porque ahora Rudeus era casi un dios para ella y no podía comprender por qué no estaba afligido, sino que estaba practicando una nueva magia para el día que tuviera que enfrentar de nuevo a ese ser. Pero esto no tenía sentido para ella, aunque en ese momento solo podía quedarse a su lado, porque si no estaba con él, sentía que desaparecería. Por cierto, después del encuentro contra Orsted, cuando Aerys se refiere a Rudeus como un dios, más que todo se refiere a la posición en los niveles de poder. Ya saben que para espadachines después del nivel avanzado sigue el nivel santo, luego el rey, luego el emperador y finalmente el nivel dios. Y para los magos es magia de nivel santo o sacro, luego nivel real o monarca, luego imperial y finalmente la magia de nivel divino. Y se refiere así de Rudeus, porque ella en ese punto de la historia era nivel avanzado en el estilo del dios de la espada, y si quería estar a la par de él, tenía que superar una brecha enorme, porque se decía en el mundo de Mushoku Tensei que a una persona con talento le tomaba aproximadamente 10 años en alcanzar el nivel avanzado en una de las escuelas de esgrima, y Aerys sentía que no podía alcanzar el nivel de Rudeus, pero Ruger le recordó que la técnica que había usado el dios dragón ahora estaba grabada en la mente de ella, y esa era una técnica conocida por los hombres, dándole a entender que la posibilidad de ganarle no eran nulas, lo que encendió una pequeña esperanza en sus propias habilidades. Y gracias a esas palabras y el crecimiento que tuvo en todo el recorrido que tuvieron en el continente demoníaco, es que se armó de valor para tomar la decisión de por fin abandonar a Rudeus y seguir su camino para hacerse más fuerte. Pero antes de seguir con eso, tengo que contarles la razón por la que Aerys abordó a Rudeus en aquella noche. Fue por varias razones, una de ellas el miedo que tenía de quedarse sola, y por esa razón había usado su cuerpo para mantenerlo a su lado, un miedo que había crecido en su viaje, porque aunque Rudeus parecía tener interés por ella, no se había aprovechado de ni una de las oportunidades que había tenido en todo su viaje, pensando Aerys que era porque no tenía la feminidad de otras chicas y por eso no quería probarle el melocotón, un miedo que se avivó cuando Rudeus vaciló esa noche. Pero al culminarse ese evento, Aerys comprendió que había usado su ansiedad por perder a su familia como una excusa para arrastrar a Rudeus con ella, y solamente estaba prevaleciendo su sentimiento de inferioridad, aprovechándose de la amabilidad de Rudeus. Y aunque anhelaba volver a sentir aquellas sensaciones que aún no abandonaban su cuerpo, su sentimiento de hacerse más fuerte y luchar al lado de su amado era más intenso, abandonando el apellido Boreas, pero manteniendo el Greirat en honor a su abuelo y a sus padres. Es gracioso porque durante ese evento Rudeus hizo lo máximo que pudo, o sea, no le podía seguir el ritmo a Aerys porque la ferocidad de su líbido, no, pues se lo llevaba así de por sí. En el futuro cuando lo vea, no, se lo come vivo, la verdad. Pero bueno, también por esa razón es que Aerys prefirió irse, más que todo porque sentía que podría sentirse como que demasiado intenso lo que era su amor pasional, así que fue una de las razones más por las que decidió abandonarlo y pues tomar su camino por separado para ser más fuerte. Y tal vez tú te preguntes, ¿en qué momento Aerys se dio cuenta de su amor por Rudeus? Eso fue cuando Rudeus cumplió 10 años, en aquella fiesta donde el joven no tan joven se quedó hasta altas horas de la noche hablando con Philip, donde Hilda la había levantado para ponerle un vestido que, a diferencia del blanco del anime, este realmente debió ser rojo brillante, y esto había sido así porque Hilda quería que le diera unos nitecitos pronto. Bueno, también fue porque era parte del plan de Philip para hacerse con el poder de la familia Boreas. Pero regresando al tema, una vez que el chicuelo comenzó a hacer aquello que Aerys anhelaba, una duda comenzó a surgir en ella. ¿Qué tal si Rudeus no la amaba y solamente lo hacía porque Philip se lo había ordenado? Por esa razón se había apartado de él, regresando a su cuarto, pero asustándose porque tal vez había hecho algo que no podía enmendar, pensando que había desperdiciado su última oportunidad que tendría con aquel hombre que nunca se había apartado de su lado sin importar cuánto lo golpeara, creyendo que pasaría sola toda su vida, regresando para disculparse con Rudeus. Y al presenciar la disculpa de su amado, que estaba aceptando su culpa, fue el momento cuando ella cayó enamorada de Rudeus. Y por eso se enamoró, pues porque sentía amor por el simio rojo de los Boreas. ¡Oh, qué bonito! Bueno, realmente fue por eso, pero ustedes igual en sus casos seguramente si una chava o un chavo llega y les dice, oye, me gusta, y sientes la atracción por esa persona, pues
te gusta, ¿no? Como que empieza a darse algo ahí, ¿no? Que ustedes no, pinches mamones, güey, son unos mamones mentirosos. Yo sé que cuando alguien les dice algo así, ustedes si no reciben mucho afecto femenino ni masculino, dependiendo cuáles sean sus gustos, si sienten una atracción, dicen, oh, como que sí está chida, como que está chidote ese güey. Sí me lo doy, sí me lo doy. ¿A poco ustedes no dicen cosas así? Al menos en su mente, no digo que lo expresen hacia afuera. Puede que sí lo hagan, no sé. Yo digo que deberían de cuidarse porque en estos tiempos cualquier cosa, si eres hombre o si eres mujer. Si eres hombre sí te puede ir mal, si eres mujer, ¿por qué estás viendo esto? ¿Qué pedo? ¿Por qué estás viendo esto? Es cierto, muchas gracias por verlo. Pero bueno, ya continuemos. Y otro de los motivos por el que Aerys se enamoró más de Rudeus fue porque al ser teletransportados al continente demoníaco, a diferencia de ella, que al ver a un Esper había entrado en pánico. Rudeus había hecho un acuerdo con él para que los ayudara a regresar a su hogar, y mientras viajaban se percató que aunque el rostro de Rudeus palidecía, él nunca se quejó, guardándose ese sufrimiento para evitar preocuparla. Así que ella comenzó a reprimir su urgencia de gritar y golpear personas, pero a veces la ansiedad se acumulaba y no podía controlarse. Pero Rudeus nunca se enojó, ni le dio palabras hirientes, solo acarició su cabeza y le envolvió con sus brazos, pero nunca cruzó el límite que ella había impuesto cuando hicieron su promesa. Él no estaba pensando solamente en sí mismo, sino que también estaba pensando en el bienestar de ella, cautivando más su corazón, por lo que Aerys se volvió más fuerte para no ser una carga, y aunque su nivel estaba lejos del de Ruger, Rudeus la motivaba a obtener experiencia luchando junto a ellos. Sin embargo, cada vez que Aerys pensaba que no estaba al nivel de ellos, le daban ganas de llorar, por sentir que Rudeus podría darse cuenta que los estaba retrasando y terminaría dejándola atrás. Pero obviamente esto no iba a ocurrir nunca, jamás se le iba a cruzar en la mente a Rudeus ese pensamiento. Más que todo era el pensamiento de autodesprecio que tiene Aerys hacia sí misma. Pero ahora sí toca hablar de... La razón por la que Aerys le escribió aquel mensaje así de corto fue porque si escribía más, seguramente Rudeus podría deducir a dónde había ido y la seguiría, y ella no quería contenerlo. Quería que Rudeus siguiera adelante mejorando sus habilidades, y una vez ella obtuviera el poder necesario para luchar a su lado, es que regresaría para formar una familia, tendrían hijos y vivirían felices por el resto de sus días. Y aunque quería irse en silencio como los espadachines de las historias, Rudeus era alguien que siempre quería tener reportes, y si se iba en silencio, probablemente él la odiaría, y ella no quería eso. Por eso le dijo en su mensaje que ellos no son muy compatibles ahora mismo y que se marchaba. Un mensaje claro y sencillo que desde su perspectiva era entendible, y seguramente su Rudeus sería capaz de deducir sus palabras, pero como las emociones de felicidad de Rudeus fueron reemplazadas por la confusión, abandono y desesperanza, es que el mensaje de Aerys no pudo llegar a su destino. Y eso nos abre paso a si realmente la carta de Aerys hacia Rudeus era tan difícil de comprender. La respuesta corta es que no, pero deben de comprender una cosa: es fácil de comprender para el espectador, pero para Rudeus es algo más complicado, porque imagínense que la chica que les atrae viene a ustedes con la intención de poner el pavo en el horno, y al no tener experiencia das tu máximo para seguirle el ritmo, porque el anime por obvias razones no especificó que el gen Greyrad corre fuertemente por las venas de Aerys, y a eso súmale que despiertas con el ánimo a tope, porque por fin eres una persona normal, y comprendes cómo ese acto sació todos tus sentidos, y piensas que debió ser igual para la otra persona, pero para tu sorpresa, no está a tu lado, y al voltear ves su cabello cortado, que para un japonés ese acto simboliza el fin de una etapa, ya sea por una transformación personal, por un acto de independencia, por un duelo o por una ruptura amorosa, y luego ves una carta que dice que no son muy compatibles ahora mismo y que se marcha, llegando fácilmente a la conclusión que fue por tu mal desempeño. Eso es lo que cualquier hombre con inexperiencia y baja autoestima captaría. Siento que es muy fácil de comprender por qué Rudeus se deprimió, y sé que lo van a criticar por lo que es su edad mental, pero tienen que comprender algo muy importante. Él cuando se encerró a los 14 años fue en 1992, y de ahí duró 20 años encerrado hasta el 2012. Pero bueno, total, les estaba diciendo que pues una persona cuando está encerrada pues realmente no puedes madurar, no hay nada que puedas hacer para que madures como persona, como un adulto. Puedes tener tu 34 años, sí, pero 20 años encerrado desde los 14, desde una adolescencia, y ni siquiera se pudo culminar correctamente. O sea, no vas a tener las facultades para poder ser un adulto funcional, porque seguramente ustedes saben que la edad no te da la madurez, porque puede haber personas de 10, de 15 años que tengan una madurez increíble por las vivencias que han tenido que experimentar en su corta vida, y hay personas que pueden tener 45 hasta 60 o más años y ser unas completas personas horribles. Ustedes saben a qué tipo de personas me refiero, realmente son muy inmaduras. Pero bueno, tampoco venimos aquí a hablar acerca de eso, así que bueno, ya, continuemos con el video y aquí lo dejamos, ya. El lugar a que Ghislaine llevó a Aerys fue el Santuario de la Espada. Este lugar está ubicado al noroeste del reino de Ranoa, y donde actualmente había jóvenes promesas. Una de ellas, Nina Farion, la hija del actual dios de la espada, y la que nos fue mostrada sutilmente en aquel capítulo donde Badigadi llegó a la escuela de magia. Luego está Gino Britz, el primo de Nina, el cual tiene un logro de ser el espadachín más joven en alcanzar el nivel santo de la espada, a la corta edad de 12 años, pero que actualmente está por detrás de Nina. Y finalmente estaba Aerys Greyrad, aquella capaz de hacer sucumbir los corazones
de sus rivales ante el terror, conocida por llamar debilucho al dios de la espada, que al escuchar tan insulto y ver su mirada, con una sonrisa le preguntó a quién quería eliminar y Aerys inmediatamente le contestó al dios dragón Orsted, un nombre desconocido por todos, excepto para Galfarion, quien aceptó riendo que comparado con Orsted, él era un debilucho. Y el primer encuentro que tuvo Aerys en el santuario de la espada fue contra Gino Britz, donde Aerys noqueó rápidamente a Gino con la espada de madera, atacando por sorpresa y dejándolo inconsciente, una actitud que la mayoría de los presentes consideraron un insulto, pero que la reina de la espada Ghislaine, los dos emperadores de la espada y el dios de la espada vieron como válidos, porque seguía los fundamentos del estilo del dios de la espada. Sin embargo, cuando llegó el momento de Nina Farion para comprobar las habilidades de Aerys, uno de los santos de la espada le entregó una boca con un centro de metal para que le diera una lección a la forastera, y Nina comprendió lo que debía hacer, sellando el destino de Aerys, y una vez sus espadas impactaran, ella ganaría. Lamentablemente para Nina, un combate no se decidía cuando tu espada se rompe, sino cuando derrotas a tu rival, recibiendo el puñetazo de Aerys y aplicando la misma técnica que usó contra Rudeus, sometiéndola hasta crear un charco de sangre. Sin embargo, Aerys había sido subestimada por el dios de la espada y ahora él se encargaría de ponerla a prueba, porque si le dejaba esa tarea a otro integrante del santuario de la espada, podría quedarse sin el talento de Aerys. Aún así, Galfarion desenvainó su espada, percatándose rápidamente de la buena espada que tenía Aerys, porque para nuestra sorpresa, la espada que Rowan, el padre de Roxy, le había dado a Rudeus, la cual terminó en manos de Aerys, era según los ojos del dios de la espada, una de Julian Jarisko, el legendario artesano del continente demoníaco, aquel que creó las 48 espadas mágicas y de las cuales Galfarion poseía 7, y la espada que actualmente empuñaba era una hecha de los huesos del rey dragón Kayakut. No olviden este nombre porque es muy importante para eventos futuros de la obra, y como era de esperarse, el enfrentamiento entre Aerys y el dios de la espada terminó de forma instantánea, pero ante esa derrota, Aerys fue ascendida al rango de santa de la espada. Y Aerys durante 2 años ignoró a todos los estudiantes del santuario de la espada, enfocándose en entrenar con Ghislaine, y cada mes verificaba sus habilidades con Nina, la cual la percibía como una rival, aunque esto solo era visto así desde su perspectiva, pero no de la de Aerys. Y un día una plática de romance y descubrimiento de sus gustos surgió entre las chicas del santuario de la espada, donde casualmente pasaba Aerys, y al ver a ese animal salvaje, Nina se burló, diciéndole que se quedaría sola toda su vida y que ningún hombre se interesaría en ella. Pero Aerys hizo un sonido de burla, y como sabemos, la única manera en la que Aerys habla con otras personas es cuando tiene que expresarse de Rudeus, contándoles cómo crecieron juntos, cómo viajaron por el continente demoníaco, de su encuentro con el dios dragón Orsted, en cómo Rudeus le acertó un golpe y de la noche que pasaron juntos. Pero Nina no podía creer su historia, porque su padre Galfarion le había contado que Orsted está protegido por aura de dragón sagrada, donde ningún hechizo ordinario podría hacerle un rasguño, interrumpiéndola a Aerys para dejarle claro que su Rudeus no es ningún ordinario. Pero debido a la envidia de Nina por Aerys, ella investigó si ese tal Rudeus Greydad existía, yendo a la ciudad más cercana donde fácilmente le otorgaron información, comprendiendo que era real, pero que no tenía ningún logro más allá del nivel santo en la magia, pensando que su talento debió quedarse estancado en su niñez, ideando un plan malicioso donde iría hasta Ranoa, lo derrotaría y lo llevaría con Aerys para ver el rostro que pondría, llegando en 6 semanas desde el santuario de la espada hasta la universidad de magia, encontrándose con la época de apareamiento de la tribu bestia, aunque Nina no tenía idea de que esa era la razón por la que había tantos enfrentamientos. Y al encontrarse con Rudeus, lo primero que pensó es que era una persona insegura debido a su lenguaje corporal, pero no era tan delgado y débil físicamente como esperaba, y tan rápido como pensó eso, Rudeus había derrotado a un hombre bestia, lo que la dejó confundida al desconocer cómo atacaban los magos, y después de eso fue cuando llegó a la fila donde todos esperaban turno para pelear contra Rudeus, apareciendo así Badigadi, el cual sobrevivió a su espada de luz. Pero era de esperarse que Badigadi derrotara fácilmente a Nina, debido a que la regeneración de Badigadi es un counter del estilo del dios de la espada, que se basa en cortar primero a tu rival, porque un ser inmortal puede perder extremidades para priorizar la victoria, y para alguien que desconoce el mundo como Nina, ese estilo de pelea era inimaginable. Pero eso no fue lo más doloroso para Nina, sino que al presenciar a todos los que perdieron contra el rey demonio, notó que todos seguían con vida, eran tan débiles que Badigadi había sido suave con todos ellos, derramando las lágrimas de frustración al comprender el nivel de sus capacidades. Pero al ver cómo el amado de Aerys había derrotado a un rey demonio de un solo ataque y que Aerys trataba de ascender a ese nivel, fue que Nina cambió completamente, entrenando con más vigor, separándose de pláticas banales que debilitarían la velocidad de su espada, cambiando la manera en que percibía a Aerys, sin nunca más burlarse negativamente de su tendencia salvaje. Y mientras Aerys entrenaba, aquellas preguntas incómodas comenzaron a hacerse presentes. ¿Cuántas veces más tendría que balancear su espada para estar al nivel de Orsted? ¿Acaso era posible llegar a ese nivel? Aerys no lo sabía, nadie podría asegurarlo, pero siguió el consejo del dios de la espada, quien combinaba lo mejor de sus 2 maestros, de Ryuger y de Ghislaine, balanceando su espada sin pensar en nada hasta el cansancio. Y una vez estuviera exhausta, pensaría, si tenía hambre comería, y regresaría al balanceo de su espada, tal cual le dijo el dios de la espada. Pero a diferencia de lo que podríamos pensar, Aerys no era buena
buena manteniéndose positiva. Entre más pensaba, más cerca estaba de romperse. Y por esa razón Ghislaine no comprendía por qué no la estaban entrenando. Pero la respuesta era sencilla. Galfarion no quería que Aerys perdiera los colmillos que Ghislaine había perdido. Y por esa razón trajo al emperador del norte, Auber Corbett, para darle la experiencia que necesita. Y un año después de ese acontecimiento, Aerys fue reconocida como una santa del norte. Y si se preguntan si cada estilo de esgrima tiene su propio santuario, la respuesta corta es que no. En ese santuario actualmente se enseña el estilo del dios de la espada, en lugar del estilo del dios del agua o del dios del norte, porque para que alguien se apodere de esas tierras, se debe dar un encuentro entre los exponentes más fuertes de cada estilo, y hace tan solo 100 años, el estilo del dios del agua se había hecho con la victoria, y más tarde sería recuperado por un dios de la espada, permaneciendo ese estilo hasta la actualidad. Y si te preguntas por qué el dios del norte no se ve envuelto en esos enfrentamientos, es porque actualmente tiene otros intereses que en un futuro conoceremos. Así como los del antiguo dios del norte, y Rey Dalía, la diosa del agua, se había dirigido al santuario de la espada con la mera curiosidad de por qué Galfarion le había pedido el favor de entrenar a uno de sus estudiantes, si él odiaba tanto pedir favores. Una manera de decirnos que Galfarion tiene grandes expectativas en Aerys, porque cuando ambos enfrentaron a Orsted, ambos estaban en el rango de santo de la espada, pero Aerys tenía una mirada y presencia que lo hacía creer que podría lograr derrotar a Orsted de los grandes poderes. Y aproximadamente en el inicio del 5º año de Aerys en el santuario de la espada fue cuando Rey Dalía, la diosa del agua, llegó con su estudiante Isolde Cruel, y gracias a los múltiples encuentros entre Isolde, Nina y Aerys, las tres comenzaron a mejorar. Sin embargo, mientras Aerys derrotaba a Nina, Nina derrotaba a Isolde e Isolde derrotaba a Aerys, creando un triángulo consistente de derrotas y victorias. Y solamente cuando analizaron en grupo cómo derrotaban a la otra fue cuando comprendieron sus debilidades y fortalezas, enfocándose Aerys en limitar su ferocidad, sugiriéndole a Nina que tomara un baño, comiera buena comida, durmiera en una cama caliente y mientras se quedaba dormida pensar en su amado. Seguramente le ayudaría a relajarse, aunque Nina realmente le estaba diciendo esto para engañarla y que saciara, porque realmente olía muy mal. Y al terminar su 5º año en el santuario de la espada, Aerys poseía la habilidad para luchar en igualdad contra una reina del agua. Las habilidades de una santa del dios del norte está rozando casi el poder de una reina de la espada, y la habilidad de la tribu demoníaca para incitar a tu rival a atacar, una habilidad heredada de Rudyard. Y en la ceremonia para nombrar al siguiente rey de la espada, Galfarion, el dios de la espada, les hizo una pregunta a los 3 candidatos al título: ¿qué es lo que separa a un santo, a un rey y a un emperador de la espada? Guino respondió que la habilidad para pensar de forma lógica, o la fuerza física, o tal vez la calidad del arma, y esto último se ganó el repudio del dios de la espada. ¿Acaso no había entrenado lo suficiente para saber el error de sus palabras? Y seguidamente Nina respondió que era el deseo, porque todos los superiores tenían una pareja de vida, pero al ser cuestionada si prefería el título de reina de la espada o tener una pareja sentimental, ella rotundamente contestó que escogería convertirse en reina de la espada, comprendiendo más tarde el error de sus palabras. Y finalmente Aerys contestó que la diferencia entre los rangos era la determinación, pero esta fue negada por el dios de la espada mientras sonreía. Pero Aerys le afirmó que la respuesta correcta es la determinación, y Galfarion le preguntó si no le interesaba convertirse en reina de la espada, a lo que Aerys no podía tenerle más indiferencia, porque un título no te hacía más fuerte. ¿Cómo deseo ver estas escenas animadas? Yo sé que Kevin realmente se tarda bastante animando ese tipo de cosas, más que todo por los proyectos que tiene, pero esperemos que nos traiga esto, porque no, hay escenas increíbles, fantásticas, más que todo en los sentimientos que tiene Nina, Aerys. Hay unas cositas que realmente no dan para hablar tanto, pero que son muy importantes en el desarrollo de cada uno de los personajes. Aunque yo tengo la esperanza de que el capítulo 0 de la 3ª temporada sea un adelanto de lo que se nos viene con Aerys, porque realmente tienen que empezar a poner los capitulitos, porque pues realmente tiene un capítulo específico para ella, pues cuando le llega la carta. Pero bueno, de eso ya hablaremos ahorita más adelante, ¿no? Y la razón por la que Aerys no le interesaba el título de reina de la espada era porque un título no la hacía más fuerte, y porque para ella la determinación es el único camino para lograr su objetivo, comprendiendo sus propios límites y aceptando que Orsted estaba fuera de su propio alcance. Sin embargo, la situación sería diferente si en ese encuentro estuviera apoyando a Rudeus, y sin importar que tuviera que sacrificarse para restringir a Orsted, ella lo haría para que Rudeus le diera el golpe definitivo, ya que eso significaría la victoria de Rudeus y también la victoria de su resolución, porque ella estaba determinada a perseguir ese desenlace, debido a que su objetivo era que Rudeus saliera con vida, pero también no pensaría en ese terrible final para ella, porque solo debilitaría su espada con un futuro incierto, y eso podía provocar el fin de ambos, incluso antes de que comenzara la batalla.
Sin embargo, el día que nació la nueva reina de la espada, Aerys había logrado suprimir su ferocidad gracias a que Nina le había dado un consejo un año atrás, dándose cuenta que al recordar a Rudeus ella sonreía y seguramente en ese momento no irradiaba hostilidad, aunque debido a eso mostraba una sonrisa repulsiva que provocaría escalofríos en cualquiera que la viera. Sin embargo, también había descubierto que no se necesitaba un poder abrumador para derrotar a alguien, y usando una habilidad que el emperador del norte, Auber Corbett, le había enseñado 2 años atrás, la cual le otorgaba mayor velocidad, pero no era una diferencia notable, aunque era lo suficientemente para hacerse con la victoria ante Nina. Y gracias a esos conocimientos, Galfarion la nombró oficialmente como la reina de la espada, agregándole que no tenía nada más que enseñarle y otorgándole el título de maestra, un reconocimiento tan exclusivo que ninguno de los 2 emperadores ni la reina de la espada Ghislaine tenían el honor de tener. Y como prueba de su ascensión a reina de la espada, Aerys recibió una de las 7 hojas del dios de la espada, aquella bajo el nombre de la espada dragón del Fénix. Y así los años de entrenamiento de Aerys Greydat en el santuario de la espada llegaron a su fin. Y si tú te preguntas cómo fueron divididos los años de entrenamiento de Aerys en el santuario de la espada, eso es muy sencillo. Los primeros 2 años pasó sola entrenando ella misma en el santuario. El tercer año, ella pasó entrenando la primera mitad sola, y fue ahí cuando Nina fue hacia Ranoa para ganarle a lo que es Rudeus, y luego perdió contra Barricade y se regresó y cambió toda la manera en la que veía a Aerys, y después de eso ya entrenó seriamente junto con ella y empezaron a entrenar juntas. En el 4.º año llegó el emperador del norte, Auber Corbett, y le enseñó todo lo que pues ya sabemos que le enseñó para convertirse finalmente en una santa del norte. Y el 5.º año que estuvieron entrenando fue con la diosa del agua. En este caso pues les tocó la reina del agua, esta Isolde Cruel, y pues ahí entrenaron todo ese año. Una vez terminaron este 5.º año, unos días después fue cuando ya empezaron a hacer los trámites para irse a Ranoa y buscar a Rudeus, pero en ese momento fue pues cuando les llegó la carta. Pero antes de hablar de este momento, primero tengo que contarles qué cosas sucedieron antes, así que vamos a darle con el video. Antes de que la carta de Rudeus le llegara a Aerys, ella estaba preocupada por cómo se veía su nuevo outfit y qué pensaría Rudeus al verla, porque hace unos 5 años no lo veía. Pero obviamente Aerys se ve espectacular. Miren ese gran diseño de Shirotaka, es increíble. Pero bueno, también Nina le estaba diciendo los rumores que había escuchado de Rudeus, de cómo derrotó un rey demonio, de cómo conquistó un laberinto legendario y cómo era conocido por su pelea contra uno de los grandes poderes, emocionándose Aerys al saber que se estaba esforzando tanto como ella lo hizo. Pero así como había buenos rumores, también había unos muy malos, diciendo que era un mujeriego que se le veía con una mujer cada día y que abusaba de su fuerza para cumplir sus caprichos, pero que también le gustaban las mujeres planas, algo completamente contrario a Aerys, la cual había heredado la genética de su madre. Pero lo que sí enfureció a Aerys fue cuando Nina le dijo que tal vez Rudeus había olvidado de ella y casi la estrellaba contra la pared por semejante afirmación, aunque lamentablemente para Aerys con el tiempo comprendería el impacto que sus palabras habían tenido en Rudeus. Pero hay que decir algo claro, no es que le gusten las mujeres planas a Rudeus, realmente lo que le gustan son las mujeres en las que puede apoyarse, más que todo que lo ayudan cuando lo necesita. Por esa misma razón pues se enamoró de Sylph y de Roxy, porque lo ayudaron en momentos pues muy bajos de su vida, y en el futuro pues Aerys lo va a terminar ayudando y pues ya trae un poquitito de amor por ella, así que realmente todo fluye de manera natural. Por eso es que Rudeus se esfuerza tanto en ser la mejor versión de él mismo para poder cumplir las expectativas de sus esposas. O sea, en otras palabras, es un muy buen sujeto. Yo creo que lo critican mucho porque la gente no le gusta analizar. A la gente no les gusta analizar, lo que quieren es apuntar con el dedo y decir, ese güey es un maldito, yo debería de tener 3 viejas, pero él no. Hombre, es lo que quieren, es lo que está diciendo, malditos envidiosos. No es cierto, no es cierto. No es cierto, no. No es cierto, pero sí, más o menos es así, muy similar. Y ya, ¿por qué? Porque yo soy partidario de San Milis, así que a mí no me vengan a decir nada. Yo soy partidario de San Milis, soy como Cliff. Alabado sea San Milis. Pero ahora sí toca hablar de... Pero cuando Aerys tuvo en sus manos la carta que Rudeus le mandó, como era de esperarse, pues no pudo leerla, porque ya no recordaba cómo medio leer y escribir y no podía distinguir todas las palabras. Muy apenas si pudo firmar de recibido. Fue ahí cuando Isolde le hizo el favor de leerla, para luego decirle que se olvide de ese hombre, repitiendo lo que dicen todas las personas que critican a Rudeus, que es una escoria, que no tiene ningún respeto por las mujeres, y mejor la acompañe a Ashura, porque allá está Hito que diga la chamba. Pero Isolde tiene esta manera de pensar, porque ella también cree en San Milis, como nuestra tía religiosa, y por eso andaba bien intensita al leer que Rudeus tenía 2 viejonas y que le estaba ofreciendo ser la tercera Aerys. Pero Nina entró a defender a Rudeus, ya que se entendía que había estado deprimido durante 3 años por su abandono, y esa era culpa de la manera en que se fue Aerys. Pero Isolde le dijo, muchas succiones placenteras, Mary Jane. Él solo quiere a Aerys por su enorme y escultural cuerpo de diosa griega. Y Nina le comentó que nadie se arriesgaría tanto como para tener a Aerys de guardaespaldas sensual, que su lógica tenía demasiados errores.
Pero Aerys, al escuchar que Rudeus tenía dos viejonas, a diferencia de lo que la mayoría pensaría, no saltó en furia ni nada parecido. Ella estaba mirando al cielo con la mirada perdida, más que todo porque no sabía cómo asimilar lo que estaba escuchando. Pero en ese momento Isolde se dio cuenta que aún le faltaba leer una parte de la carta, donde Rudeus decía que estaba preparándose para luchar a muerte contra el dios dragón Orsted, aunque no sabía si seguiría con vida cuando leyera la carta, pero que de sobrevivir hablarían bien las cosas. Y al escuchar esas palabras, una sonrisa se dibujó en el rostro de la pelirroja. Sus ojos regresaron a la vida, ardiendo de pasión y determinación, poniéndose en marcha rumbo a partirle su mandarina a la waifu preferida de todos. Así es, hablo de Orsted, una de las 7 grandes waifus del mundo. ¿O a poco ustedes no piensan que Orsted es la besto waifu de ese anime? No, seguramente si no han leído la novela ligera, pues realmente no comprenden lo que es ese meme cuando la gente lo comenta en muchas partes de a Orsted besto waifu, pero después ya sabrán a qué se refiere, ¿no? Y también tengo que comentarles acerca de que Aerys es conocida como la reina de la espada iracunda, aunque realmente esto es así en la traducción que hace Cardia, seguramente en la traducción que salga de Panini, creo que en la de Seven Seas no me acuerdo muy bien cuál es, pero seguramente le pongan la reina de la espada rabiosa, más que todo porque pues desde el volumen 4, si no me equivoco, de la novela ligera, es que apodan en el continente demoníaco a Aerys como la perra rabiosa, y como que va muy a tono lo que es ese adjetivo para Aerys, ya que rabiosa se siente como que más Aerys. Iracunda me gusta muchísimo más a mí, más que todo por el tono que se siente, más que todo como que reina de la espada iracunda, se siente así como que la ira puede proveer de esa espada, pero rabiosa pues sí, comprendo que haya muchas personas que les guste más esa palabra porque la describe mejor. Y se me estaba olvidando, Aerys no ve mal que Rudeus tenga más de una esposa, más que todo porque ella no es partidaria de San Milis, y otra porque es una chica nacida en la nobleza. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Por qué haber nacido en la nobleza tiene algo que ver? Bueno, esto es fácilmente porque Sauros tenía más de una esposa, porque pues es muy normal en la nobleza querer tener muchísima descendencia, pues para que no se muera tu apellido. Y en el caso de Philip, que es el padre de esta Aerys, él nomás tuvo una pareja sentimental, que pues fue Hilda. Sin embargo, Sauros como Philip tenían una creencia que si tienden a tener intimidad con un esclavo, pues no se considera pues infidelidad. Entonces por eso era la razón que había tantas sirvientas de hombres bestia. En este caso por eso querían comprar a Linia, y como la rescató Rudeus y la pagaron, literal se convirtió en la esclava de la familia Greyrat, y al final pues Aerys se la anda dando a Rudeus, y por eso nos damos cuenta que Sauros y Philip pues le habían dado lo que es esa educación pues un poquitito cuestionable para nuestros tiempos, pero en aquellos tiempos de la Edad Media en las que se basa Mushoku Tensei, pues era muy normal que se viera como algo típico, más que todo en la nobleza, porque pues tenían el dinero, ¿no? El dinero pues para mantener a tanta gente, así que pues ¿qué le podemos hacer? Pero bueno, es todo por el momento. Recuerden que yo fui Norman y no olviden sonreír como si la diosa de la guerra los amara con tanto fervor. Hasta la próxima, mis hermanos. Ustedes no lo saben, pero se me chingaron todos los audios y tuve que grabarlo desde el clip 9 en adelante. Así que si notaron algún cambio con los audios, pues fue por eso, porque se me chingaron. No sé qué es lo que pasó, la verdad, pero bueno, ya pasó todo un día para solucionar ese problema. Yo pensé que no lo iba a solucionar y ya se estaba viendo comprar un nuevo micrófono y más cosas. Pero bueno, al final todo salió muy bien y esperemos que les haya gustado el video. Y si no, pues no mames, muchas gracias por llegar hasta aquí y estar viendo esto. Si puedes ya darle mejor like y compártelo, tal vez a ti no te guste, pero si ya llegaste hasta aquí, seguramente hubo algo que sí te gustó, así que compárteselo a cualquier amigo. Así que bueno, ahora sí, ya nos vamos, ahora con la mano izquierda. Aunque dije con la mano izquierda y ustedes pensaron que lo hice con la mano derecha, la verdad es que tengo pues cambiado lo que es la imagen, más que todo porque pues de esta manera pues se sube la mano izquierda en la pantalla y mi mano izquierda, ¿no? Así que no tengo ningún problema al estar viendo lo que es la pantalla y todo ese tipo de cositas, así que es una manera muy agradable para yo poder pues grabar, ¿no? Porque pues así se me facilita muchísimo más. Pero bueno, ahora sí ya, nos vamos, ahora con las dos manos.